Les doy la bienvenida a la tercera sesión del curso sobre la música a través de los impresos del siglo XIX. Mi nombre es Aurea Maya y también estaré en una de las presentaciones de las sesiones. Hoy me toca presentar a Laura Suárez de la Torre. Es doctora en Historia por parte de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Entre sus publicaciones se encuentran la coordinación del libro Los papeles para Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural, siglo XIX, de 2014, la coordinación del libro Las huellas de Eugenio Su, lectura, circulación y apropiación de los misterios de París, siglo XIX, del 2015, y del libro Estantes para los impresos, espacios para los lectores, también todos editados por el Instituto Mora de este año, que por cierto se presentará el día de mañana a las 4 de la tarde. El de Eugenio Suárez, ¿no? El de Estantes para los impresos, espacios para los lectores, en el auditorio de este lugar. Están cordialmente invitados. El día de hoy la doctora Laura Suárez nos hablará sobre los impresores e impresos sobre la ópera. Pues muchas gracias, Aura. Ahora, perdón, estoy un poco enferma, pero bueno, con mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y presentar justo los impresos para la ópera. Antes de comenzar, me gustaría decir que en México la importancia de la música es algo que está presente en todos los ámbitos. Y para que ustedes vean esta presencia, me gustaría señalar una nota del diario de Jofrín, en el que él dice: en los días de festejo o cumpleaños hay estilo en México. Es del siglo XVIII, de tener bailes que llaman fandangos en su casa, a puerta abierta para todos los que quieran concurrir, según la calidad de la casa, aunque no los conviden. Cuando se hace entre gente de distinción, son estas funciones honestas, decentes y sosegadas, bailando primero algunas danzas y minué, propio del reino, que son bastante artificio y ligereza, y prosiguen con los bailes de Europa, alternando con letras y canciones ya del reino, ya de Europa. Dura esta diversión regularmente hasta el amanecer. Los fandangos de la gente común son nada decentes y en todo desordenados. Beben mucho vino, aguardiente o pulque, hay muchas riñas y pendencias y vienen a acabar en heridas y muertes. Lo que quiero demostrar con este pequeño fragmento que les acabo de leer es que la música es algo que está presente en todos los estratos de la sociedad mexicana. Puede ser la música culta, puede ser la música de baile, puede ser una música popular, pero lo que tenemos que ver es que era algo que ahora sí que fluía en el ambiente y que daba la posibilidad de que la gente estuviera siempre en relación con la música. Entonces, esto por un lado, y por el otro, me gustaría también que viéramos cómo en el siglo XIX el piano tuvo una importancia, como ya se ha venido manifestando a lo largo de todas las sesiones. Y entonces Díaz Covarrubias en su novela La clase media hace una pequeña alusión al piano diciendo: después de haber empleado los medios físicos, voy a emplear los morales. Después de obrar con el cuerpo con medicinas, voy a obrar sobre el alma con la música. El piano fue transportado a la habitación de Amparo. ¿Podría usted repetir esta noche un trozo de esas melodías alemanas de Beethoven o de Thalberg? La música italiana es el idioma del amor y la poesía, la música francesa el del entusiasmo, pero la música alemana la que hace vibrar las cuerdas del corazón, el idioma del sentimiento. ¿Por qué escogí estos dos fragmentos? El primero, bueno, para decirles y reiterarles esta presencia de la música, y el segundo, para ver cómo en el siglo XIX tanto la música italiana como francesa como alemana va estando presente y se va incorporando al gusto de los melómanos o de la gente que apreciaba la música culta. Perdón. ¿Me puedes decir la página de ese fragmento? ¿Del segundo? 128. Bueno, aquí lo que yo quiero también ver es que para que hubiera esta música se necesitaban muchas cosas. Por principio, que hubiera a lo mejor maestros de música que supieran transmitir estos conocimientos, porque la lectura de las partituras implica una lectura específica y especializada, no cualquiera. Igual que había un gran analfabetismo,
podemos decir que hay un gran desconocimiento de la lectura musical, porque para ello se necesitan ciertas habilidades. Entonces hay un aprendizaje que es fundamental. Y en ello tenemos que ver que los impresores de música fueron fundamentales para el desarrollo también del gusto por la música en México y en la sociedad en un amplio sentido. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes vieron, por ejemplo, cuando habló Luisa de Rosario del impresor Rivera y Ríos, o de la familia Rivera como una familia de impresores, nos está manifestando que tuvieron una forma de vida a través de los impresos musicales. Y en esto también quiero decir que no era el único. Ella nos habló un poco de Murguía y dijo que había empezado, que murió muy pronto y que por lo mismo pues ya no había. Pero hay otros impresores que a lo mejor no tienen la importancia de Rivera y de Murguía, pero que están vinculados con el mundo de la música a partir de los impresos. Me refiero a Juan Ojeda, Antonio Díaz, Nabor Chávez y Manuel Murguía. Ellos, por ejemplo, publicaron libretos de ópera que van a ser fundamentales para la comprensión de la música y del drama que se presentaba. Ellos también se encargaban de diseñar los carteles que se pegaban en las esquinas para anunciar los distintos divertimentos que podía acceder la sociedad mexicana. Piensen ustedes que como ahora que vemos en las bardas que se va a presentar la Banda El Recodo y Los Ángeles Azules y no sé qué, antes encontrábamos unos pequeños, que ahorita los vamos a ver, unos pequeños carteles que estaban hechos en un papel muy fino, que es un papel de China, y en donde ahí estaba anunciado qué era lo que iba a pasar. Según yo y lo que he podido indagar, investigar, estos carteles eran en papeles de color para diferenciarlos de los bandos y decretos del gobierno, que iban en blanco o en un papel más o menos, ¿cómo se podría decir? Crema. Pero los otros, si los vemos, son carteles que se encuentran en amarillo, rosa, morado, verde, y eso pues atraía la atención del transeúnte que iba caminando por la calle y entonces se enteraba que iba a haber un baile, iba a haber la presentación de una ópera, iba a haber la escenificación de una comedia, iba a haber una obra de teatro, y entonces pues ya sabían, se ponían en los parajes más populares o donde más transitaba la gente, y ya sabían que se presentaba en tal o cual teatro. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, porque entonces los impresos están en relación con la cotidianidad. Siempre estamos pensando como que es nada más para la gente que sabe leer y escribir. Y no. Recuerden ustedes que a lo largo del siglo XIX, si hay algo que es importante también, es la lectura en voz alta. Sigue habiendo la práctica de una lectura en voz alta. Entonces, si ponían un decreto, un bando, o a lo mejor un anuncio de una invitación al baile, a la ópera, al concierto, a lo que fuera, hay alguien que lo va a leer en voz alta. Entonces, la gente está congregada alrededor del impreso. Y alrededor de ese impreso, que aunque no supiera leer, sabe lo que dice ahí, porque se le queda grabado y hace la relación. Sabe que ahí va a haber una fiesta, un teatro, una comedia, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que las imprentas tienen la posibilidad de hacer dinero con una serie de impresos que están vinculados con ellos. No únicamente las partituras, porque nosotros como que hacemos esa relación inmediata. Las partituras o los periódicos musicales, de lo que nos habló, por ejemplo, Luisa del Rosario. Yo les voy a hablar de otra cosa, que son los libretos, que nos van a servir para entender a las óperas, ¿no? Estos impresos, pues estos impresores más bien, imprimían pues partituras, imprimían los boletos para ir al teatro, imprimían los programas de mano, imprimían los carteles de los cuales ya les hablé, imprimían también los libretos para la ópera, pero también manuales para aprender la música, a fin de cuentas, mercancías que se comerciaban entre la gente. Entonces esto lo tenemos que ver como una mercancía que va a ser para un determinado público.
que no todo el mundo va a poder acceder a ellos, pero son mercancías, ¿no? Entonces, también vemos que estos impresores pues se dieron cuenta que había una escasez, porque lo van a reflejar los periódicos, lo van a reflejar los grandes músicos del momento, que dicen, bueno, pues aquí no tenemos ahora sí que ni un conservatorio y las sociedades filarmónicas, pero ¿con qué vamos a aprender? Entonces, ellos empiezan, por ejemplo, a decir, siendo notoria la escasez que hay de una teoría musical o reglas para aprender el contrapunto o la composición, y que haciendo tanta falta en una época en que la juventud mexicana se dedica a un arte tan encantador y delicioso, un filarmónico de esta capital se ha ocupado en compendiar las que el sabio y único autor de música Eximeno escribió tan clara y acertadamente. Dicho compendio consta de un tomo en cuarto con 18 pliegos y 10 láminas litografiadas que se ponen en los ejemplos prácticos, llevando añadida una breve idea del canto llano, otra de los diapasones y modos más fáciles de los instrumentos hasta hoy conocidos. Se extiende en las alacenas de los libros de los señores. Entonces, como ven ustedes, va viendo también la iniciativa por parte de particulares de poner en la imprenta nuevas modalidades para aprender la música, o, cuando menos, métodos que den pauta como para el aprendizaje se vuelva más fácil, ¿no? Se aprecia entonces que la actividad de las imprentas se va enriqueciendo con nuevas cosas, y esto hace que, bueno, pues entonces la música esté realmente presente entre los habitantes de la ciudad. No es algo lejano, no es algo que esté fuera de ellos, sino que forma parte de su actividad cotidiana. Ponemos las gráficas. Si ustedes ven, aquí tenemos el teatro principal, que fue inaugurado en 1826 y que queda hasta 1931, según tengo entendido, y su antecedente fue el Coliseo, que fue inaugurado en el siglo XVIII, en 1753. Como ven ustedes, bueno, pues es una casa, pareciera una casa más que un teatro, y sabemos que es el teatro porque pues así nos lo dicen, y entonces ahí hay el referente también de la gente que transita por las calles de la ciudad y que sabe que en ese espacio que se llama teatro principal ocurren una serie de eventos, una serie de ¿cómo podríamos decir?, de actividades de diversión a las que puede concurrir. Entonces, pues tenemos este teatro que estuvo vigente durante muchos años, y luego en 1800, más tarde, tenemos el Teatro Nacional, del que les va a hablar puntualmente en otra conferencia Javier Rodríguez Piña, y como ustedes ven, pues es un teatro a la altura de los de Europa, ¿no? Es un teatro que, si ustedes viajan por alguna ciudad europea, pues van a encontrar mucha similitud con este teatro que estuvo en lo que cerraba la calle de lo que ahora es 5 de Mayo, ¿no? Pues ahí rompieron para que pasara hasta Bellas Artes, y sin embargo, antes cerraba la calle, este teatro, que fue construido como un proyecto civilizador. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, en donde la música forma parte de una idea de nación que se va a civilizar a partir de la música. Entonces, hicieron este teatro con toda esta elegancia y con todos estos palcos y con toda esta, pues ahora sí que parafernalia, por así decirlo, porque pensaban que México tenía que estar a la altura de las naciones europeas. Entonces, este es un teatro, como ustedes lo ven, que ya después les van a hablar cuál fue el motivo de la construcción y todo eso, pero que nos quede muy claro que ahí estaban estos teatros a los que iban los mexicanos de la Ciudad de México. El siguiente, por favor. Una duda, ¿el teatro principal estaba en el mismo lugar de este, no? No. En otro. ¿En dónde está? ¿El Teatro Nacional? El principal. El teatro principal estaba en lo que hoy es la esquina de República de Salvador y Bolívar. Lo que era el antiguo Coliseo. O sea, el Coliseo viejo se quema, lo construyen y se llama luego Coliseo Nuevo. Ajá. A partir de la independencia ya no se le puede llamar Coliseo Nuevo por la referencia a la colonia, y se le llama Teatro Principal. Bueno, gracias.
Y justo yo les quiero mostrar este reglamento interior del teatro, porque, ¿qué estamos hablando? Esta idea de civilizar, hacer cultos. Hay una serie de relatos muchas veces en que se habla del Coliseo, del Coliseo, en donde pues la gente hablaba, la gente fumaba, la gente comía, la gente... Sí, era otra manera de entender el ir al teatro, ¿no? Entonces, el teatro, dentro del teatro. Sí, sí, sí. Fumando. Y imagínense ustedes que no había luz eléctrica, sino eran velas. Entonces el humo, el olor, salían con parafina chorreados, o sea, no, tenemos que transportarnos a un siglo en donde las comodidades de las que ahora gozamos pues no estaban, ¿no? Entonces, todo esto hace que ir al teatro pues era toda una experiencia, ¿no? Era convivir con los que se conocían y los diferentes estratos sociales pues estaban acomodados también y de arriba pues quién sabe qué lanzaban y mejor se peleaban, luego se peleaban y comentaban la obra y todo. Entonces, cuando llega el gobierno de Anastasio Bustamante, que está rodeado de Alamán, de Gorostiza y de otros personajes muy importantes de la vida política mexicana, el conde de la Cortina también, entonces son gente que ha viajado por Europa, es gente que conoce cómo es el comportamiento dentro de los teatros, que quiere que el país tenga este estatus de nivel civilizatorio, y entonces hacen todo un programa cultural en donde lo que tratan es justo de apoyar la ópera, de apoyar el desarrollo del teatro, de apoyar las buenas costumbres, por así decirlo. Y bueno, pues ahí tenemos este reglamento de 1831 y les voy a leer, pasamos a la siguiente, lo que dice dentro del reglamento, ¿no? Los concurrentes al teatro se quitarán el sombrero desde su entrada en él. No fumarán ni arrojarán de los palcos y cazuelas ninguna clase de inmundicias al patio y tablado. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos viendo que hay una idea de vincular toda la música, todo lo que tiene que ver con, ahora sí que las artes escénicas, que se vaya como puliendo de alguna manera, ¿no? Hay como esta idea de de darle urbanidad a la población a partir de cositas tan establecidas como esto, ¿no? No sabemos si realmente le hicieron caso, pero cuando menos ya ahí se van poniendo los puntos sobre las sillas. Ir al teatro implicaba todo un código de comportamiento. Por principio, el vestuario no era cualquiera. La gente se arreglaba para ir al teatro. Ahora es una facha, ¿verdad? Pero antes, ir al teatro, la gente se arreglaba y conforme avanzó el siglo XIX, la moda se fue imponiendo como necesidad para verse bien, para ser reconocido al interior del teatro. En los periódicos de la época podemos encontrar noticias de cómo se vestía en Europa y en los calendarios, por ejemplo, para las señoritas, incluso se ponían figurines de moda y se aclaraba para qué ocasión servían los vestuarios. De allí que se puede pensar que efectivamente la ópera no fue un espectáculo para todos los bolsillos, sino para aquellos que tenían un cierto poder adquisitivo que les permitía comprar el abono o el boleto y al mismo tiempo asistir con el vestuario apropiado para la ocasión. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy bien claro, porque muchas veces se piensa que como que era muy democrático todo. Quizá quien tenía dinero pues podía asistir, pero ahí se está viendo que lo que se está haciendo pues es esta como jerarquización social en donde lo que vamos a visualizar es que la gente bien, de dinero, la que está en la cúspide social, pues va a tomar todas las costumbres de Europa, incluso en el Estado. Entonces aquí me gustaría mostrarles en la página 12, por ejemplo, que dice, para la noche, vestido de terciopelo negro escotado, mangas cortas y lisas, encima un paletot griego, también de terciopelo, formando un vestido alto, mangas a la veneciana, muy anchas en la abertura, la cual tiene 20 centímetros y sujeta con una trencilla de seda, sombrero de raso adornado con un sauce arrasado,
el peinado sencillo y dispuesto de modo en que en el momento de entrar en la sala y al quitarse el paletón y el sombrero aparezca una toaleta de sociedad. Entonces, si se dan cuenta, todo está enfocado no a cualquiera. Tiene que haber todo un código de conocimiento de la etiqueta y además también otra de las cosas importantes es que este código de comportamiento está relacionado con los impresos. ¿Y por qué digo eso? Porque los impresores, al hacer su calendario para las señoritas mexicanas, incorporaban, por ejemplo, la moda y les decían qué era lo que se estaba usando. Entonces, estamos viendo cómo esta música nos lleva a otro tipo de impresos que van a incidir en el espectáculo musical. Entonces, por eso la imprenta a lo largo del siglo XIX tiene un gran auge. Y por eso las imprentas en el siglo XIX las vamos a encontrar que se mantienen muchas, gracias, por ejemplo, a la actividad de la moda o de los figurines o de muchas otras cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, en donde ustedes van a tener la visión de cuánto costaba ir a la ópera, ¿no? Entonces, si se fijan, pues tener 540 pesos para asistir, para tener un palco, 6 entradas, es muchísimo dinero. A balcón, 96 pesos también. A luneto, 86 también. Los otros es menos, pero no es cualquier cosa. No es que se diga cualquiera tenía acceso a eso. Si ustedes se ponen a pensar, es una sociedad rural. Es una sociedad, la mayor parte de México es rural. Y en la Ciudad de México son artesanos que ganan poco. O sea, no estamos hablando de una sociedad que tenía un gran poder adquisitivo. Si ustedes leen las crónicas de los viajeros, van a visualizar que México era un país pobre y lo van a hacer notar. Y van a decir, es una sociedad, ¿cómo se dice? En donde hay ricos y hay pobres y se nota. Se nota desde la vestimenta, desde la manera de hablar, desde la manera de donde viven, todo, ¿no? Entonces, ir al teatro, ¿ustedes creen que si la mayoría era analfabeta, si la mayoría no tenía un trabajo fijo, porque muchos eran pues vendedores ambulantes, muchos eran gente que trabajaba en las casas y no crean que iban a tener todos los días libres, como ahora me voy a la ópera el miércoles y el sábado a ver cuáles están pasando? No, yo creo que eso sí tenemos que tenerlo como muy claro y decir, a final de cuentas, la música culta era una cuestión de élite. Cuestión de élite. Durante el gobierno de Bustamante, como yo les dije, bueno, aquí hay otra imagen que tiene que ver con lo mismo y que nos está diciendo cómo funcionaba. El abono mensual, fíjense bien, en cada mes de abono se darán 9 funciones a los señores abonados y cuando por indisposición o caso imprevisto o insuperable falten uno o más, se resarcirán en el mes inmediato. O sea, están diciendo que hay una actividad constante de los teatros, porque si estamos hablando de 9 funciones, no es cualquier cosa. Entonces quiere decir que si hay una dinámica dentro de los teatros y que la gente pues va seguido, hay vida nocturna, porque muchas veces pareciera que no había, y sin embargo hay vida nocturna, una vida nocturna que está en relación con las tertulias, con las idas al teatro, con ir al café, con los bailes, con otro tipo de actividades que tienen que ver con la diversión. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces si se sale en la noche, hay posibilidad de ir a las 9 funciones a lo largo del mes, ¿no? ¿Y cómo era esta dinámica del abono? Pues tú comprabas tu abono y te daba derecho a asistir a las funciones que presentaba el teatro, ¿no? Y por ejemplo, como había muchos problemas a veces de las compañías, que pues algún problema y que se iban o cualquier cosa, entonces por eso ahí dice que al mes que entra se les repondrá, ¿no? Entonces, el abono es como ahora que lo compras, por ejemplo, para lo FUNAM, que te da derecho a tantas funciones, pero en lo FUNAM es durante la temporada. Aquí es durante el mes, tú lo comprabas y entonces te daban la.
pero era un impreso o lo apuntaban. Eso fíjate que es una buena pregunta, pero yo creo que es un impreso, ¿no? Yo creo que lo apuntaban en unos listados. Yo me he encontrado de que pasará, revisará la lista y no se le devolverá el dinero. Se le anotará, así dice, se le anotará para el próximo mes. Entonces, y no hemos encontrado ningún impreso de... Bueno, eso es una buena pregunta, un buen, que hay que tenerlo. Todos estos impresos de los que estoy hablando se llaman impresos efímeros, porque están hechos para el momento. No están pensados para preservarse. Hay gente que lo guarda y gracias a ellos conocemos muchas cosas. Pero el cartel, pues, llegan, quitan y ponen uno encima y adiós. Los boletos, lo mismo pasa. Los libretos de ópera, igual, uno lo tiene, lo utiliza en ese momento y después ya desaparece. Ahora, por ejemplo, en el estudio de la historia de la edición, se trata de preservar toda esta memoria, porque es una memoria cotidiana, es una memoria distinta a la que nos pueden dejar los libros. Porque, por ejemplo, las bibliotecas, bueno, pues están llenas de libros y entonces ahí sabemos que va a preservarse, ¿no? Pasan de generación en generación y hablamos de los libros raros y preservamos los más antiguos y tenemos cuidado con todos, pero todos estos materiales que eran lo cotidiano, lo común, lo mismo que por ejemplo con las novenas, las estampitas, de lo que habló, por ejemplo, Ana Cecilia, de la imprenta de Jauregui, que imprimía millones, podemos decir, de estampitas, pues eso también es efímero porque no se preserva. Bueno, a veces se guarda, pero no es la mentalidad a diferencia de los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tengan claro ustedes estos impresos efímeros, porque entonces podemos así como que sacar algunas cuestiones gracias a que alguien guardó este libro. Luego, les decía que durante el gobierno de Anastasio Bustamante, que tenemos que saber que estuvo entre 1829 y 1831, y después entre 1841 y 47, ¿verdad? No, entre 29 y 32 y 36 y 41, perdón. Es un tiempo de promoción de la obra, por lo que les decía, que todos sus ¿cómo se llama? Sus colaboradores, pues era gente culta. ¿Qué daríamos ahora? Porque en el gobierno hubiera colaboradores de esa estatura. Estamos hablando de Lucas Alamán, estamos hablando de José Manuel Eduardo de Gorostiza, estamos hablando del Conde de la Cortina. Gente literata, historiadora, lectora, que tenía unas bibliotecas maravillosas, que sabía verdaderamente cuál era el valor de la cultura en la vida cotidiana. Entonces, en ese tiempo se enviaron a Europa a contratar las compañías que realizarían giras. Las compañías que venían se presentaban en los teatros que ya les mencioné, el Nacional y el Principal, ¿no? Y también en los teatros de las principales ciudades de provincia. Esto es muy importante porque piensen ustedes que podían llegar, por ejemplo, a Campeche. Desembarcaban en Campeche, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? O en Veracruz. Entonces, no podían pensar en que iban a estar directo a la Ciudad de México, como ahora llega la compañía en el avión, aterriza en la Ciudad de México, está aquí y se va, ¿no? Sino tenían que pensar giras que podían durar meses. Entonces, también hay que ver que esta vida cultural no estaba concentrada nada más en la Ciudad de México, sino que va pasando por los teatros de provincia. Entonces por eso cuando ustedes viajan a las ciudades, se encuentran que hay teatros a lo mejor en Campeche, a lo mejor en San Luis Potosí, en Jerez, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, se van a encontrar. Y son ciudades que gozaron en algún momento de la posibilidad de tener música a la altura de muchos otros lugares. Entonces, estos teatritos que encontramos en la provincia tuvieron la posibilidad de escuchar de alguna manera ópera o de alguna manera bailarines importantes o algún concertista que de renombre, ¿no? Entonces, esto es un periplo que seguían las compañías y que estaban aquí, ¿no? Entonces, hay que decir que
la música pues se va volviendo más familiar. Y la presencia de compositores italianos como Bellini, Donizetti, Mercadante y con el tiempo Verdi fue muy apreciada por los mexicanos que amaban esa musicalidad suave, melodiosa, lleno de vida. Si nosotros nos ponemos a escuchar una ópera de Bellini, de Donizetti o de Mercadante, pues como que se nos va a hacer fácil asimilarla, ¿no? No nos cuesta trabajo, como podría ser a lo mejor con la ópera alemana, que va a ser más tardía. Entonces, el público mexicano sí le gustó la ópera. A esta élite mexicana le gustó la ópera italiana y se sintió como identificada con esta pues presencia de música que podríamos decir muy alegre, muy melodiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que en 1833, durante la República Central en México, pasamos, eh, se presentó Ana Bolena con música de Gaetano Donizetti. Si ustedes ven, ese es el libreto. Entonces, para que hubiera la ópera, los vamos a ver después, ¿eh? Vamos a bajar a la biblioteca a ver los libretos. Algunos libretos, ¿eh? Porque los que hay aquí. Como ustedes ven, para que hubiera la ópera se necesitaba la impresión de estos libretos, que iban a decir qué artistas estaban presentes. A veces decían los músicos que iban a tocar, y en otras ocasiones, bueno, y en todas las ocasiones hacían un resumen de los actos que iba a visualizar el espectador, ¿no? Porque llegar a la ópera se cantaba en el idioma original, ¿no? A partir de García, y entonces esto hacía que se necesitara saber de qué trataban, ¿no? Entonces esto es importante y pues para saber qué fue lo que escucharon nuestros ancestros en 1836, vamos a poner un fragmento, un pedacito de Ana Bolena. Tenemos aquí a Ana Bolena, que es de Gaetano Donizetti, como ya les dije, y es una interpretación de abril de 2011 por Wiener Staatsoper. Sí, esa es la casa de la ópera, no casa sé. de la ópera, y ahí dice Ana Nebreska Ana, y ok. Elena Garanga. Perfecto. Vamos a poner así pedacitos porque si no, no nos va a dar tiempo. Estamos en la República Central, estamos en el gobierno de Bustamante, que les digo que es el tiempo en donde más ellos están promoviendo esta música, y de lo que se trata es que hagamos este viaje entre lo que ofrecían de repertorio musical en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta ópera se presentó en el Teatro Principal, como ahí dice el mismo libreto, y el impresor fue Juan Ojeda. Entonces, para que vean que no es Rivera el que está imprimiendo, no es Murguía, sino es Juan Ojeda,
que es un impresor que hace pues distintos, ¿cómo se llama? Impresos de distinto índole, pero lo interesante es pensar que estos impresos, yo me imagino, porque no he encontrado, pero yo me imagino que los empresarios de la ópera iban con el impresor y lograban, hacían a lo mejor una especie de licitación y le decían, bueno, yo te ofrezco tanto de precio, más barato que a lo mejor que te lo pudo ofrecer Vicente García Torres, porque lo que sí vemos es que son imprentas pequeñas. A diferencia de las otras, estas son imprentas pequeñas las que se dedican a imprimir estos libretos. Entonces lo que nos está hablando es que pues a lo mejor el volumen de trabajo que tenían las otras no les permitía responder a la necesidad de que decían, bueno, pues vamos a hacerlo, porque lo que tenemos que pensar es que estos libretos los hacían en un tiempo récord, ¿eh? Porque llegaba la compañía de ópera y tenía que estar esto listo y se hacían estos libretos y si los ven, pues es un papel, los vamos a ver allá abajo, pero es un papel muy corriente y tiene nada de imágenes más que esa pequeña viñetita. No hay preocupación realmente por hacer un trabajo de imprenta cuidado, como puede ser, por ejemplo, la partitura, claro, en donde la litografía pues tiene que ser perfecta, más preocuparse por la portada que se vuelva atractiva al público. En cambio aquí no, aquí pues si ven es un libretito ahí común y corriente, ¿no? Otra de las óperas que se presentó fue Norma, de Bellini, y ahí como ustedes ven, se representó en el Teatro Nacional. Aquí ya no va a ser el teatro, no, sí es el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, y ahí está en la calle de Puente del Correo Mayor, y es la misma época. Entonces, como ven, hay una dinámica constante de lo que es la ópera italiana y de las compañías que venían de ópera a presentarse en nuestro país. Y algo de lo que tenemos que decir es que no estábamos atrasadísimos. Siempre parece que nosotros íbamos, ay, ya los haga, no conocíamos nada ni nada. Si nosotros vemos las óperas, bueno, tardarían algunos años, no quiero decir que son inmediatos, pero no es que 20 años después estemos conociendo las óperas, sino que al igual que, por ejemplo, con las novelas, cuando hicimos el trabajo de los misterios de París, por ejemplo, son 2 años después ya está la traducción aquí. De una novela que tuvo un éxito enorme y todo. Entonces, lo que quiero que vean es que hay como este puente entre Europa y México constante y que la presencia de compañías extranjeras permitió toda esta difusión de la ópera extranjera. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de Norma con María Callas, ¿no? En una grabación histórica dirigida por Tulio Serafín Milano de 1954 y el área principal de Norma, Casta Diva.
ahora volviendo a la otra imagen, eh, otra de las óperas que tuvo muchísimo éxito en México fue La Loca, bueno, la que se le puso el nombre aquí en México, La Loca por Amor. Si ustedes piensan, La Loca por Amor es nada más ni nada menos que Lucía de la Merced. Y seguramente le cambiaron el título porque al público mexicano igual no le decía nada Lucha de la Merced. Y en cambio, si le ponían La Loca por Amor y veían el cartel, decían, hombre, pues eso, vamos a ver qué pasa con esta Loca por Amor, ¿no? Entonces, lo que quiero también que vean es el impreso como tal, que si vemos el anterior y este, no varían en casi nada, ¿no? O sea, la gente sabía que eso era un libreto, que tiene nada más la viñetita en pequeñita, y tiene el título y, bueno, pues ahora sí que los elementos mínimos como para poder reconocer. Vuelve a ser el impresor Juan Ojeda de la calle de las Escalerillas, el que va a volver, el que imprime estos libretos. Entonces, por eso yo les decía que seguramente la temporada, porque seguimos en 1836, la temporada de ópera de 1836, él se encargó de llevar a cabo la impresión de estos libretos, ¿no? Entonces, de Lucia de la Merced vamos a, Romeo y Julieta. No, entonces Lucia de la Merced no, y vamos a escuchar las siguientes, y pasamos la imagen también, la de allá, de Romeo y Julieta, que en México no se conoce como Romeo y Julieta, sino Julieta y Romeo. Si ustedes piensan, bueno, pues esto también yo creo que tenía parte de su mercadotecnia, igual Julieta y Romeo, y y en otros sitios se anunciaba como los Capuletos y los Montescos. Entonces, esta obra de Bellini era muy conocida por la misma trama que era de fácil reconocimiento, y el público, bueno, pues sabía identificar si le ponen Romeo y Julieta o Julieta y Romeo, sabe perfectamente de qué va, y entonces, por eso, pues ahí está. Julieta era interpretada por una soprano y Romeo, por lo general, también por una mezzosoprano, ¿no? Era habitual que así se presentara el reparto en esta ópera. Actualmente es una soprano y un tenor, y antes pues jugaban el papel tanto dos mujeres, en el papel de hombre y mujer, ¿no? Entonces escuchemos, tenemos a Julieta y Romeo. Vamos a escuchar de nuevo a Ana Nebretko, que creo que actualmente es una de las grandes sopranos. Sin duda. Como buena soprano, diva, ¿no? En una interpretación de París, 2007. ¿Va a ser? Sí. Oye, ¿si le puedes conectar los subtítulos? Déjame ver. Lo estamos escuchando, pero no sabemos los si es pero en el siglo XIX me decía el músico era de 3. Entonces, esto nos habla de que había que tener los 30 después de ópera, y eran músicos que al teatro. Entonces, para que tengamos esta idea,
de que no es común para que el músico de la pero aquí era la estaban en la catedral, asistían. Eso también, pongámonos en teatro, con escenarios, hay todo poner grandes escenarios. En ese momento, la ópera muchas veces repetía el escenario que le había servido para X o Y, lo volvía a retomar para otra cosa. E incluso en los periódicos dicen, ya no chocó ver esa pared, esa decoración que no cambia, porque no hay ni tampoco los recursos económicos como para variar todas estas, ¿no? Entonces, sí que nos pongamos en un siglo XIX en donde pues hay carencias de otro tipo, ¿no? Ahorita lo vemos como grandioso en Bellas Artes, como todo. Aquí era con lo que se podía, ¿no? Entonces, sí llegaban buenas compañías de ópera, las mismas que estaban en Europa y las mismas que podían haber estado en Nueva York, llegaban a la Ciudad de México. Entonces, esto también hay que decirlo, pero que lo veamos en su dimensión, en su contexto. Algo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es la cuestión de la traducción. Estos libretos, pues, se tenían que hacer, como les dije, con una premura muy grande, y entonces, pues, había quien participaba y ponían los actos, acto primero, segundo, tercero, muchas veces los copiaban de otros libretos traídos de Europa. Y en esto también me gustaría hacer hincapié. Los libretos, si ustedes abren, por ejemplo, la página de Gálica, de la Biblioteca Nacional de Francia, en donde están las impresos digitalizados, y buscan un libreto, van a darse cuenta que son casi iguales. Entonces, en esto hay que ver también que el diseño y los trabajos que se hacían en las imprentas mexicanas tenían que ver mucho con lo que se hacía en Europa. Entonces, no es que Juan Ojeda o los otros impresores que hacían este tipo de impresos inventaran cómo hacerlos, sino que copiaban los referentes que tenían extranjeros y los hacían para el público. ¿Y por qué digo de la traducción que es muy importante? Porque muchas veces el francés, el alemán, el italiano que conocían era muy rudimentario. Entonces la traducción podía tener erratas muy grandes. Y a veces los impresores, a mano, tachaban y corregían, porque alguien llegaba y le decía, oye, no, esto es verdaderamente aberración. Una aberración, cámbiale. Entonces, hay libretos que los encuentran ustedes tachados, puede ser a lo mejor el impresor, o puede ser el lector que dice, no, esto, perdónenme, pero no tiene que ver nada, y entonces incide dentro del impreso poniéndole una anotación al respecto, ¿no? Entonces, hay notas alusivas para que el público perdonara los errores que podían tener estos libretos, y así yo lo consigné en la página 124 de la obra, en donde dice acerca de los lombardos. El drama, en los lombardos se lee, el drama está traducido por Felipe Saldívar. Por no tener la empresa el libreto de la ópera, ha sido necesario sacar del original italiano de ópera escrita para piano, por lo que deben disimularse los defectos que tenga en la colocación de los versos. Imagínense. O sea, y otro, el de Roberto el Diablo, las erratas que contiene este libreto, no solo en su argumento, sino también en los versos, no se pudieron corregir por la precipitación con que se imprimió el 30 de noviembre de 1800. O sea, para que vean, ellos mismos lo están manifestando. ¿Por qué? Pues a final de cuentas es un problema cotidiano el de las imprentas que estaban poniendo. Otra de las óperas que se presentó en el Teatro Nacional de la Ciudad de México fue La Sonámbula y que de Bellini, que se presentó en el Teatro Nacional en 1836. Fíjense cómo todo esto estamos hablando del gobierno de Bustamante, en donde es el momento de impulso y de que estamos dándole importancia a la ópera. Tenemos que pensar también que los que les gustaba la ópera, pues imagino que iban muy contentos
con su libreto en la mano a escuchar la ópera que les tocaba. Y ahora, pues, otra de las óperas que nuestros ancestros disfrutaron fue la Sonámbula de Bellini. Como ustedes ven, es música italiana la que está en este momento en su mayoría y que pues, nos está reflejando el gusto musical de una época y también las óperas. La puesta en escena que se hizo en 1992 con Roger Russell como director concertador y el personaje principal es Amina Daniela Lojarro como soprano, Ignacio Encinas el Conde, Vladimir de Canel Teresa, eh, Martín Lisa y... Ay, sí, Ya con eso. ahí. Se ha señalado de que tenían vida nocturna. Después de la ópera era muy común pasar al café. Entonces, a veces el café estaba junto al teatro y entonces era como la dinámica de los habitantes de la Ciudad de México que sabían que después de la ópera o antes de la misma pasaban al café para comentar a lo mejor la puesta en escena o lo que fuera. Esta ópera de la Sonámbula siguió teniendo como mucha presencia en el ámbito del gusto mexicano e incluso hacia 1850 Rivera el Rey publica en las páginas del semanario musical Museo Filarmónico eh, las fantasías de Norma y de la Sonámbula de Bellini. Esto estamos hablando en 50, o sea, 14 años después todavía seguía, ¿no? Ahí vemos que, ¿cómo se llama? El libreto, una vez más, aquí ni siquiera, como ustedes ven, le pone una viñeta, sino simple y sencillamente pone el libreto como tal, y es otra imprenta, la de Tomás Uribe, la que está haciendo los libretos de ópera. Es muy interesante ver cómo están ahí los personajes, y esos personajes también nos da la pauta para conocer quiénes eran los que venían, a qué compañías pertenecían y pues con esto pues nos damos cuenta también de cómo estaba pues las compañías de ópera que venían a la Ciudad de México, ¿no? Aquí nos dice que el libretista, este es un libretista italiano, Carlo Pepoli, que estuvo exiliado en París y después en Londres debido a sus compromisos políticos, regresó a Italia en 1849, convirtiéndose en diputado y senador en Roma. Lo que tenemos aquí interesante es que, bueno, pues es un libretista italiano y pasamos a la siguiente, en donde nos dice que pues hizo como libretista, pues, no, este es Bellini, ¿verdad? No, el anterior, perdón. Como libretista hizo muchas óperas y muchos libretos para ópera y entonces pues esto nos da la posibilidad de ver
que son repetidos los nombres de los que están trabajando en ese ámbito de las óperas en México, ¿no? ¿Dónde dices que no lo encuentro? Esto es lo importante. Si la poesía era del señor Carlo Pepoli, la traducción de un español Bros, lo más interesante es que nuestro ilustre Guillermo Prieto la puso en verso, como se puede leer en el propio libreto. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante la revisión de estos libretos, no tanto, bueno, sí, para conocer el drama, pero si queremos obtener otro tipo de información, aquí nos ofrece tanto los personajes como quienes fueron los traductores, el libretista y cómo nuestro singular Guillermo Prieto lo puso en verso. La siguiente. Bueno, pues Bellini, de quien son las óperas que hemos venido escuchando, pues aquí estamos viendo que sus óperas más conocidas están El Pirata, La Extranjera, Los Capuletos y Montesco, que aquí en México se conoció como Julieta y Romeo, La Sonámbula, Norma, Los Puritanos, y que su obra maestra es Norma. Como ven, pues son las óperas del momento y son las óperas que escucharon, pues, nuestros ancestros en la Ciudad de México en el siglo XIX. Incluso en esa década. Incluso en esa década, ¿verdad? Luego tenemos aquí El Cruzado en Egipto de Giacomo Meyerbeer. Lo interesante es que no solo Bellini, Donizetti, Mercadante y Verdi, de los que habíamos hablado, sino también Meyerbeer, que fue un músico que gozó de mucha fama por su estilo y por ser un gran pianista conocedor de la voz humana, lo que le permitió, bueno, pues jugar, así que con muchas cuestiones, ¿no? Entonces aquí tenemos El Cruzado en Egipto, que como ven ustedes, pues ahí está, que dice que se va a representar en el Teatro Principal de la Ciudad de México en 1837, y nuestro impresor sigue siendo Juan Ojeda, y seguimos en el tiempo de Anastasio Bustamante, ¿no? La siguiente, otro de los libretos que encontramos es Juana Shore, que la música es de Lauro Rossi, que vino a México como compositor y fue famoso en su tiempo. Porque si nosotros vemos, nosotros tenemos idea, ¿no? De Bellini, de Donizetti, de Mercadante, de Verdi, y sin embargo de este señor Rossi no es tan conocido para nosotros, y puso la ópera suya, Juana Shore. Recuerden que vino a México, ¿eh? Que hoy en día es muy difícil encontrarla, y que fue una ópera muy apreciada por los mexicanos. Entonces, este libreto nos está dando ahí realmente, ahora sí que testimonio de que estuvo en el teatro mexicano y de que se presentó en México, en la Ciudad de México. Hay que decir que en el siglo XIX el director de orquesta no es como ahora, muchas veces el centro, eran los cantantes. Entonces, esto también es importante porque, como les decía, en estos libretos encontramos el registro muchas veces de quiénes eran estos cantantes. Y los cantantes ganaban más que los directores. Entonces, pues era muy común anunciar que iba a llegar un gran cantante, porque era lo que hacía atractivo, ¿no? Sabíamos que iba a llegar la Sontag o no sé, Filippo Galli o Albini, y entonces esto pues llamaba la atención. Y eso también los periódicos daban testimonio, ¿no? O sea, aquí encontramos en los periódicos noticias, pequeñas noticias, en donde o hablan de la ópera, o hablan de la compañía de teatro, o hablan de los cantantes que sabemos cantaron para el público. Entonces, todo esto, como les quiero decir, no es que sea la música por la música lo que nosotros estamos haciendo, sino reconstruyendo esta presencia musical en México, en la Ciudad de México, a través del periódico, un impreso, a través de los libretos, otro impreso, a través de los carteles de música, otro impreso. Y entonces esto nos va dando el contexto en el que se presentaron y nos permite conocer qué música se escuchó en el siglo XIX. Porque, pues ahora sí que dicen, pues la música del siglo XIX, y nada más hablamos de los mismos, ¿no? Se hace referencia a los grandes pianistas mexicanos o a los grandes compositores mexicanos, pero no sabemos otros ámbitos que es necesario reconstruir y rescatar para poder tener la dimensión
de esa presencia musical en México, ¿no? En la siguiente imagen, ahí vean ustedes que está el argumento, para que ustedes se den cuenta que son libritos pequeños, son unos folletitos muy pequeños, en donde está el argumento con la viñeta y los personajes que están más importantes, ¿no? Ahí, bueno, los coros también aparecen y las comparsas que acompañaban en el escenario de la ópera como tal, ¿no? Entonces, ahora en la siguiente vamos a seguir con la ópera Torcuato Tasso. Ahí les puse para que vean el color, ven el forro que tiene el libreto, las viñetas que pueden tener, y aquí tenemos a Torcuato Tasso, y las viñetas, como ven ustedes, hacen alusión a la música. Tienen una partitura, un pautado, por el otro lado, un instrumento que nos está haciendo esta referencia de la imprenta musical en México. Ahora vamos a escuchar, tenemos la de Torcuato Tasso, con Carlos Rizzi como director concertador, la orquesta de Milán en el Teatro Donizetti de Bérgamo en una versión de 1986. entonces la nueva modalidad. Ya puedes saltar. De esa ópera se representó en México en 1838 y es el libreto que se conserva, y yo solamente he encontrado documentada una función. Seguramente hubo más, porque si no, ¿para qué nada más editar? Claro, sí, no, no es lógico, pero Pero eso nos demuestra que pues sí tuvo más representaciones, no lo podemos comprobar con los datos que tenemos en la historiografía, pero tan solo el hecho de que esté el libreto, claro, nos da para... Bueno, y en la siguiente vemos otra vez a Lucia de Lammermoor. Aquí ya no se anuncia como la loca por amor. Y esto es interesante porque entonces ya el público reconoce, ¿no? Ya no es que le estemos atrayendo la atención de la primera vez que se representa, sino que ahora ya es un público que sabe de qué trata, ¿no? Entonces esta Lucia de Lammermoor se presenta en 1841 y nos habla entonces también de cómo se repiten los repertorios. O sea, no es que estemos todo el tiempo innovando, sino que hay un gusto por ciertas óperas y las tenemos presentes en diferentes momentos y recorren algunas todo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, si quieres, ponemos un pedacito de Lucha de Lammermoor. en una versión, en una puesta en escena de una de las más importantes casas de ópera, el Metropolitan Opera House, en Nueva York, en una versión de 1980. Y ya sabemos que en el Auditorio Nacional, salas de la UNAM, se transmiten en vivo, a precios accesibles y
Bueno, esta obra está inspirada en la obra de Walter Scott y está situada a principios del siglo XVII en Lammermoor, Escocia. Es Lucia Ashton, quien está prometida a un hombre que no ama y enamorada perdidamente de otro, la lleva a matar a su prometido. Como ven, es un argumento completamente romántico, en donde los sentimientos pesan por encima de la razón. Y nos preguntamos siempre cómo habrán sonado las óperas, ¿no? Pero lo interesante es pensar que son las mismas notas y que los intérpretes le dan un sentido diferente y lo sellan con su... Entonces no sabemos cómo sonaron, pero lo interesante es saber que estuvieron presentes ahí y que, pues ahora sí que le dieron motivos de regocijo a los habitantes del siglo XIX. Tenemos otra ópera, la de Marino Falieri, de Gaetano Donizetti, y aquí lo interesante es ver que si ustedes miran ese libreto, es diferente a los otros. Aquí tiene un marco que le va a dar realce a la portada de alguna manera y que pues guarda, sin embargo, los mismos elementos que los otros. Pero lo que quiero hacer notar es por qué este libreto es diferente de los otros. Bueno, porque el impresor es nada menos que Ignacio Cumplido, que es el impresor más importante en México. Es un impresor que si algo tiene es que está renovando todas sus presentaciones y es un impresor que está al día en cómo se están haciendo las cosas en Europa. Entonces, si ustedes ven este libreto, bueno, pues sí se nos sale un poquito, está más elaborado. El color, bueno, pues eso lo escogían según los papeles que había, porque lo que sí hay que decir es que a lo largo de todo el siglo XIX la escasez de papel era algo constante y entonces pues había que echar mano de lo que hubiera. Entonces si había papel de ese color, bueno, pues era el que se le daba preferencia por encima de todos, ¿no? Y eso no importaba, ¿no? Y entonces, Marino Falieri fue una ópera en 3 actos que se presentó en 1841. ¿No? Vamos a escuchar del primer acto, Ma un solo conforto, que es el área de inicio, la cabalina de la ópera, con Juan Diego Flores en una versión de 2011, otro de los grandes tenores. Igual. En internet, siempre que escucho esto, reflexiono y digo, ¿cuánta ópera escucharon nuestros mexicanos del 19? Nosotros, ¿cuántas hemos escuchado, no? Y bueno, escuché el señor que tararea así también los políticos. 90 óperas en un año. Yo creo que este año llevan 6 en Bellas Artes, ¿no? Y nos ha ido bien este año. Hay reseñas que cuentan, digo en lo que empieza, que cuentan que Lucas Alamán se paseaba orgulloso por los pasillos del teatro, ¿no? Él iba casi todas las funciones, ¿no? Y ya queremos ver a nuestros políticos. Sí. Y era él. Que no tiene ni idea de nada, ¿no? No, y aquí algo que debo señalar es estos directos quedaban, por ejemplo, se anunciaban que uno podía comprarlos. Me imagino que había tanto gusto por la ópera que quienes a lo mejor fueron a la temporada, pues estaban sus libretos y bueno, ejemplares, no son muchos, son de las que ahí, pero libretos, yo los encontré. Pero sí, se puede seguir buscando y se van. Bueno, este es Mariano. Y allá no soy el otro. No, ¿verdad? Bueno, aquí nada más decir que, bueno, a estos, esa cuál es, no, esto es Mariano Falieri, ¿no?
Ahí otra vez, como ven, están los personajes todos y está el argumento y bueno, pues es de una riqueza muy grande porque pues son registros que no están en los periódicos, no están en otro tipo de impresos. Entonces esto es como reconstruir todo un mundo que nos da la posibilidad de llegar a él. La parte de abajo es que dices que no me alcanzó. Marinus Valerius. Ah, no, sí. De Capital. Sí, está diciendo ahí sobre Marín, está ubicando al personaje en 1300, ¿qué? 55. Entonces, para que sepamos en qué momento está ubicado el argumento de la obra. Una cosa bien interesante ahí dice la decoración por Pedro Wally. Wally fue el gran El pintor más importante de esa época. todos los panoramas, los panoramas, los álbumes, y entonces él vino, por eso entonces que entendamos que sí había carencias, pero había momentos en donde teníamos... Buenas. Claro. Sí, yo me imagino que de 90 reproducciones pues había 10 muy buenas y las demás más o menos, no había tampoco dinero para, ¿no? 90 estrenos al año. Tal vez lo muy bueno lo iban dejando. Sí. Entonces, a lo mejor el de Pedro Guardia repetían. era el que después de 3 años, ya por favor. Quítenlo, ya no lo queremos ver. Había no tanto, había cuando me toque mi sesión hablaremos un poco de eso. Traigo solo un ejemplo de casualidad de mi hojita, que me la traje hoy. Entre el 55 y 57, en 2 años, se conocieron 24 títulos diferentes. Más de 130 funciones. O sea, tenían martes y viernes, a veces sábados o domingos. A veces doble función en la tarde y en la noche. Y a eso, ¿sabes qué? Hay que agregar que además la élite, esta élite culta, no nada más iba a la ópera, sino que iba a la tertulia. Y en la tertulia comentaba las obras que había leído. Entonces es una élite que está activa en todas las artes, ¿no? Está preocupada por conocer todo. Porque nosotros conocemos al Guillermo Prieto, escritor, pero también ya estamos viendo que está el Guillermo Prieto que versifica la parte de la música y el Guillermo Prieto que hace la crítica musical, ¿no? Entonces todo esto nos está revelando esta élite culta que es maravillosa, ¿no? Entonces, de los puritanos, de los puritanos y los caballeros, en realidad solamente así se llama en México, los puritanos y los caballeros. Se agregó, quizá, como les decía, como estrategia comercial, igual que como fue con La Loca por Amor. Y esta ópera también Guillermo Prieto echa mano de su talento para ponerla en español. Vamos a escuchar, tenemos un fragmentito de la ópera de Palermo, en una versión de 2008. Y el director Felipe Gali fue un personaje muy conocido entre entre los amantes de la ópera, pues a él se debió la puesta en escena de varias óperas que se presentaron en la Ciudad de México. Un viajero, en 1844, les voy a decir lo que dice, narra su experiencia de la ópera mexicana. Dice, en 1844, se presentaba la ópera Moisés en Egipto,
por cierto en italiano, como todas las óperas que se escenificaban en México. Los cantantes, todos italianos, cantaron en general muy bien, pese a que en algunas ocasiones dejaron que desear. Los decorados y el vestuario eran ricos y fieles. La orquesta era muy completa y digna de elogio. Fíjense, para que un extranjero pueda decir esto, quiere decir que las cosas iban bien. La tramoya, sin embargo, no parecía ser buena. Osiris tenía que correr para colocarse donde el rayo debía tocar. Ay, me quitaste el ojo. El gobierno apoya a la ópera con 20,000 pesos anuales, cantidad que según algunos resulta excesiva en un país donde faltan tantas cosas necesarias y útiles sin que se puedan conseguir por falta de dinero. Pero ¿qué iban a hacer los mexicanos sin su ópera, sin sus espectáculos y sus corridas de todo? Ni siquiera la octava parte del cupo del teatro estaba llena. Eso también es importante. ¿Tú tienes esa cita? No. Estaba llena. Y esto lo quiero hacer hincapié, porque volvemos a lo primero que dije al principio, que todo el mundo dice que era como algo muy democrático. Y sin embargo aquí nos está diciendo el viajero dos cosas, que era la élite, que el teatro estaba semi lleno. Las damas vestían su más brillante atuendo de sociedad, la mayoría sin sombrero, adornadas con flores, plumas y perlas, y la cabeza coronada con enormes peinetas a la moda. Algunas refugían entre el brillante resplandor de las joyas. Me llamó la atención que tanto los caballeros como las damas fumaran en el teatro, incluso durante el desarrollo de los diferentes. Entonces, esto es interesante porque no es la mirada del mexicano que pudiera decir, vamos ahora sí que a echar más pluma diciendo que esto funciona maravillosamente, sino es la mirada del extranjero que es un europeo que conocía cómo estaban los teatros en Europa y que nos deja ver esta visión del teatro mexicano y de la ópera como tal. Entonces, esto pues es como interesante, ¿no? Hablar también que del público como algo muy importante porque es quien hace que algo se quede o algo desaparezca. Entonces, si Lucía de la Mermur tiene una presencia a lo largo del siglo XIX, pues ahí está también la presencia de un público que está pidiendo y que está demandando la puesta en escena de algo que le gustó, ¿no? Tenemos otro de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros libretos, que es La Vestal, que es una tragedia lírica, como ustedes ven, en 3 actos, con poesía de Salvatore Camarano y música de Javier Mercadante. Como ya habíamos dicho, es una de los compositores italianos que también estuvo muy presente en el gusto de los mexicanos. Vemos la siguiente imagen, que aquí nada más es para que vean ustedes que los libretos no cambian. Los libretos mantienen un formato muy semejante y se mantienen en el gusto del público. Sí, ahorita los vamos a ver. Es una cuarta cuando mucho, ¿eh? Y esto tiene que ver con la manera en que se doblaba el papel. Entonces, a sacarle el mayor provecho, y entonces pasamos a la siguiente, personajes de argumento, y aquí estamos viendo La hija del regimiento de Donizetti, y pues si ustedes ven, no hay un cambio tampoco en la presencia de los motivos que adornan, que ornamentan los libretos, ni tampoco el contenido, ¿no? Son personajes y lo que de esta tenemos. No. Tenemos el Donizetti va a seguir presente. Estamos ya en el año de 1852 con el Elixir de Amor, que se presentó en el Teatro Nacional. Y aquí ya aparece como impresor, ya no es Ojeda, ya no es otro de nuestros profesores, Chávez o Díaz, sino ahora tenemos a Murguía, que fue también otro de los grandes impresores de impresos musicales, y entonces él hizo el libreto de este Elixir de Amor, que vamos a escuchar un pequeño fragmento para
remontarnos a esta música de nuestros que escucharon los ancestros. Una de las áreas tal vez más conocidas en la historia de la ópera, Una furtiva lágrima, con la voz de Luciano Pavarotti, otro de nuestros grandes. En lo que corre, escuchaban de todo en México, los teatros mexicanos. La ópera se suele clasificar en ópera seria, semiseria y bufa, ¿no? Escuchaban todo, incluso escuchaban óperas que hoy son poco conocidas. En ese momento era... El director así, generalmente en el siglo XIX el director dirigía junto con el piano. No tenía esta presencia en el esbozo de la orquesta igual, pero tenía el piano. A lo mejor tocaba eso, tocaba y también dirigía una especie de... con una... el inicio pegaba. Molesto. Pero pensamos que la élite... Sí, pero son comerciantes, son intelectuales, pero son... Bueno, algo que me gustaría leer es eso, en donde dice que la ópera, el público está dividido en 1000 categorías. Allí se ven a los filarmónicos de buena fe que entran temprano, escuchan y gozan. Allí están también los filarmónicos de facción, los partidarios apasionados de la escuela italiana o alemana, que son intolerantes o injustos como todas las facciones. Hay hombres que tienen el mal tono de querer entender el argumento de la ópera y leen de vez en cuando el libreto, que en honor a la verdad se ha dicho, gracias a insignes traductores es el medio más seguro de no entender ni una. Entonces, como ustedes ven, el libreto pues sí era un acompañante para la ópera, pero muchas veces se habla de que por las traducciones, por la premura, por las imprentas que a lo mejor se saltaban un renglón, dejaban que sí eran los trabajos de que fue una ayuda, así como nada. Entonces incluso decían que había quien la ponía y no sabía ni que estaba leyendo ni nada, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que después de escuchar esta bellísima área de elixir de amor, es que ya no sé dónde estoy. Así. Aquí está Elixir de Amor, que fue esta se presentó en 1852. 1852. Estamos en plena... El último gobierno de Santana y la muerte de Alamán ya está ahí, entonces también tiene que ver con todo esto. Y aquí algo que quisiera yo también decir es que realmente sí era todo un espectáculo el ir al teatro y el ver a la gente a la que asistía, ¿no? Santana era muy dado
hacerse presente en estas funciones y vestía el traje militar más elegante para ser visto, para que la gente dijera ya llegó Su Alteza Serenísima, rodeado con toda la pompa, y la gente, bueno, pues la que iba, tenía también todo este interés por ser visto. El teatro es un lugar de encuentro, es un lugar de sociabilidad, es un espacio en donde la gente llega para hacer negocios muchas veces, por eso también decían que los palcos servían para eso, porque no importaba que estuviera la música o que estuviera la escena en este momento, y la gente en el palco, que hay que decir que eran palcos que decoraba cada una de las familias pudientes, y eran de un lujo estrambótico, porque era una manera de competir y de reflejar la posición económica. Entonces, por eso yo decía que es una élite muy pequeña. No es lo mismo estar en los palcos, no es lo mismo estar en los palcos centrales que en los laterales, más laterales, ni en el balcón, ni en la parte de hasta arriba, ¿no? Entonces, aquí sí era una manera de decir, bueno, la familia fulanita o menganita y vinieron a escuchar la ópera berenganita, ¿no? Entonces es todo un ámbito social, ámbito cultural y ámbito de negocios. Entonces, a entender también este espacio con una dinámica, no nada más como la entenderíamos ahora o como la veríamos nosotros, que es ir como a escuchar la ópera, a disfrutar la ópera, sino aquí tiene como que otros ámbitos, otros objetivos el hacerse presente. Y también para las señoritas, muchas veces se decía, bueno, ahora sí que para ver a quién conquistaban o con quién las casaban, ¿no? Entonces esto también es muy importante, ¿no? ¿Cómo es esto de que adornaban Los palcos? Es un espacio, bueno, el palco, pues ya ves que es al interior. Entonces adentro tú le metías el decorado que querías. Entonces, por ejemplo, si querías que tuviera, pues, yesería, por decir algo, con un trabajo muy rococó, pues tenías la libertad. O si le ponías a lo mejor unos candelabros maravillosos para que tuviera más iluminación que otros. Entonces eran como ya palcos designados y Sí, claro. siempre tocaba ahí. Bueno, había quien lo apartaba, era el derecho de apartado también, como sigue existiendo, por ejemplo, los toros, ¿no? Toros, el derecho de apartado y ese es tuyo y así tú puedes decir, yo se lo dejo a alguien más, pero tú comprabas ese palco y te quedabas la temporada con él. Entonces imagínate todavía invertirle, después de lo que te costaba, invertirle a la decoración, invertirle a la moda con la que te ibas a presentar, invertir a la compra del argumento con el que tenías que llegar. O sea, era toda una dinámica comercial muy grande, ¿no? Entonces seguimos con il duo Foscari, los dos Foscari, que ya es música de Verdi. Si ustedes ven, como que hemos ido teniendo toda una dinámica de una música en donde primero estaba Donizetti, Bellini y Mercadante, y ahora ya entramos con un Verdi que va a estar presente también en el gusto mexicano y que pues muestra que los mexicanos siguen también con una atención muy grande a la música italiana, ¿no? ¿Tienes algún fragmento de Foscari? Vamos a escuchar en el papel de Lucrecia a Adriana Marfisi en una puesta en escena de 2002 en Maribor. Esta ópera
Ópera, pero esa es la música más dramática, ¿no? Sí, ya no es la fioritura en la voz, ya no es los gorgoritos como se les llama, ¿no? Así, sino ya es el drama, ya es Verdi, ya es la ópera seria, ¿no? Aunque sí tiene ópera publicada con bufa Verdi, pero ya es otro carácter de la música. Entonces acuérdense que Verdi en la historia de la ópera está muy relacionado también con la historia de la política. Todavía Italia no es un país formado como hoy lo conocemos, están precisamente también en su propia revolución y Verdi está teniendo mucho éxito en los teatros y su nombre se va a convertir en acrónimo, ¿sí? Acrónimo de escribían Viva Verdi en las paredes. Y Verdi era Vittorio Emanuel, rey de Italia, ¿no? Y fue uno de los medios, uno de tantos que sirvió de unificación para el reino italiano. Entonces se va mezclando el canto y la actuación, de música y teatro, digamos, ¿cómo decirlo? Pues Porque decía, nada más se presentaba y la. Y ahora ya no. sí, no, toda la Ahora ya ópera hay una actuación, una comedia y toda la ópera desde su nacimiento con Monteverdi es teatro cantado. Siempre. Desde el siglo XVII, desde el Renacimiento. Claro, en el XIX tiene su época más, pues más desarrollada, claro, más. en donde se le da más preeminencia sí a la voz, a la habilidad vocal, pero también al drama, y así va evolucionando hasta llegar a ver. y a surgir decorado. Los decorados siempre hay, desde el inicio. Desde muchos no se han conservado, pero se encuentran narraciones, como ahora, ¿no? Así. Si la escenografía era de Pedro Gualdi, pues ni modo que fuera ahí una tela cualquiera. Siempre, nada más que no se han conservado. Hay muy pocos ejemplos. En el libro se mencionan algunos ejemplos, ¿no? ¿De qué? De los decorados de Ah, Pedro sí, Gualdi. son muy pocos realmente lo que, porque eso también hay que ver aquí, en este libro lo van a encontrar, pero lo interesante también es ver, por ejemplo, que a veces dice quiénes son el director de orquesta, el subdirector, el primer violín, o sea, los músicos que participan, que les digo que es muy raro, y luego está el pintor escenográfico, pues Pedro Gualdi, el director de sastrería, Antonio Ramponi, de la parte de mujeres, la esposa Ramponi, el maestre de sala, Tiburcio Godoy, el peluquero Gabino Medina. Si no hubiéramos tenido estos libretos, no conoceríamos ese tipo de datos que nos dan una idea de la complejidad que era también montar una ópera, ¿no? O sea, todos los personajes que entraban a escena de alguna manera. Y a veces sí hablan de los, ¿cómo se llama? De los directores, y en otros son a lo mejor nada más muy escueta la información ¿cómo se llama? Que proporcionan. Pero lo interesante de todo esto es que, pues a final de cuentas nos dan nombres de quienes realmente participaron en todo este ámbito musical del siglo XIX, ¿no? Tenemos otra de las óperas, la Muda de Portici, que es una ópera seria, de lo que hablaba Aurea, y aquí estamos viendo que ya es en el Gran Teatro Santana. Como vemos, estamos en la época de la dictadura, el nombre del teatro ya es Santana, ya no es nacional. Pero es el mismo teatro. Nombre. Y pues ahí nos está diciendo que la música es del maestro B, que es de la imprenta de la de Murguía, y que pues tuvo lugar en 1854. Otra de las cuestiones que me gustaría señalar de los libretos es que el número de páginas pues es pueden ser 30, pueden ser 50, pueden ser 70, lo que nos revela que es un folleto, ¿no? Porque son pequeños libritos con pocas páginas, y esto pues nos lleva a verlos en su practicidad. Esto nos hace ver que son de mano y que son de bolsillo, ¿no?
lo podía uno llevar en el bolsillo de alguna manera, y entonces por eso son muy manejables, muy manuables, y están pensados justo para tenerlos en el teatro. No van a tener esto, ¿verdad? En cambio, sí pueden tener ese librito al que pueden abrirlo, cerrarlo y guardarlo, ¿no? Entonces, de la muda de Portici no tenemos, sí, ahí está el argumento, como ven, y ahora vamos a tener un fragmento De la ópera, de la Casa de Ópera de Hungría. El director es Yves Selens. que tiene lugar en el reinado de Félix. Otra de nuestras óperas es Los Mártires de la Fe. Si ustedes se fijan, está en italiano, ¿no? Entonces, tragedia lírica, yo creo que en el interior, y es la imprenta de Nabor Chávez. Esta es de 1858, es otra, también está, dice que está representada en el Gran Teatro Nacional de México, y es interesante ver esta que está en italiano, si ustedes ven, y está a dos columnas, aquí no lo podemos ver, el argumento a dos columnas en español, en italiano. Eso también es importante porque pues le ponen el argumento en italiano y en español, y entonces para que las personas vayan sabiendo dónde va, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de cómo se manejaban estos Esos impresos. Ahí es muy interesante cómo ya hacia... Ahí le regresas. No, el anterior, donde estaba la portada. Porque no sé si se dieron cuenta. Decía, no, la de Polito. La fe, sí. Música traducida por Joaquín Flores, ¿no? La siguiente. Y dice del lado izquierdo, música di Gaetano. Y en los anteriores era Cayetano, ¿no? Esa costumbre de traducir absolutamente todo. Por eso como a mediados del siglo XIX cambian. Cambia. Es muy interesante porque, y además 58 en plena guerra de reforma, ¿eh? Exactamente. Que eso también hay que decirlo, que hay una continuidad cultural a pesar de la vida política tan difícil en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, en todo el siglo XIX, porque fue un siglo verdaderamente muy agitado, pero lo que tenemos que ver es que la vida cotidiana continúa. O sea, porque pareciera que todo es así como una ruptura y que un cambio de gobierno llevaba al fracaso de todo y ya no estaban abiertas las tiendas, ni el teatro, ni nada. Salvo, y eso habría que pensarlo y estudiarlo, en la intervención americana, sigue habiendo teatro, claro que los mexicanos ahí sí como que bloquean un poco toda la actividad, muchos comercios sí cierran, imprentas se van de la Ciudad de México, entonces sí hay una dinámica que cambia, pero lo que es todos los rebeliones, golpes de Estado, pues sí afectaban, pero la vida continuaba, o sea, porque pareciera que todo se acababa, y no. Si nosotros vemos los anuncios del teatro, pues sigue habiendo puestas en escena de comedias, de conciertos de piano,
o los bailes continúan. Eso sí como que no lo perdamos de vista, porque la vida cultural fue de una riqueza muy grande, y lo que les decía, no es nada más el teatro por el teatro, sino es también lo que había en las casas, toda esta vida de las tertulias, de los bailes, de las señoritas que tocaban el piano para animar la fiesta, etcétera, etcétera, era como parte de una cotidianidad que ahora pues ya no la entendemos como tal, pero que a lo largo del siglo XIX era lo más común y en la que participaban pues las familias de la sociedad. Porque eso sí, bueno, también hay que decir que no todos eran de la sociedad, porque nos encontramos con, por ejemplo, escritores que eran muy pobres, pero se unen a grupos que les permiten entrar en estas dinámicas en las que participan de los grandes beneficios de la cultura que se está ofreciendo, ¿no? Luego tenemos a Macbeth, que pues es Poliuto, si tenemos saludos, sí. Vamos a escuchar el aria Il Son del Arpe, es un dúo, perdón, con José Carreras y Katia Ricciarelli, en una versión de 1980. Este otro Macbeth, también de Verdi, impreso por Lara, que es otro impresor muy importante del siglo XIX, José Mariano Lara, y que hay que decir que, bueno, pues estos impresores buscaban lo que pudieran para poder subsistir con sus imprentas, y hacían negocio con el gobierno, imprimían leyes, imprimían libros, por ejemplo, Lara le imprime a Alamán su Historia de México, a Bustamante también obra, y entonces pues los vemos con un dinamismo muy grande y están viviendo de lo que requiere la sociedad mexicana. Entonces esto también es muy importante que sepamos, ¿no? Este drama de Macbeth, pues ya sabemos que trata de ambición y traición, y y la obertura pues es donde presenta, como sabemos, los principales temas de lo que vendrá más tarde, ¿no? Pero no la vamos a escuchar. Y no me había dado cuenta, pero en este caso, vean cómo del lado derecho tenemos los personajes, ¿no? El rey de Escocia, Macbeth, Lady Macbeth, y del lado derecho, pues los actores, como se les llamaba a los cantantes, ¿no? En el siglo XIX. Dice NN, luego Barili, Casali, NN, ahora sí que pendiente por no. ¿Qué quiere decir? No asignado, no. Nombrado. no nombrado. Nombrado. puede ser. Es que eso es muy importante, porque las compañías de ópera cuando llegaban, el gobierno les decía, a ver, ¿a quién vas a traer? Nada de que luego me cambies. Entonces, eso sí como que buscaban que lo que habían ofrecido se cumpliera, ¿no? Porque muchas veces, pues a lo mejor no llegaba, ¿no? Y entonces, pero en este caso sí. Y tenemos el caso de que vino aquí a México la gran cantante Sontag, que muere en 54, ¿no? 54, se va de paseo a la feria en Tlalpan, come seguramente unos tacos y le da disentería y se muere.
Y fue una tragedia nacional, porque pues esta mujer había estado cantando en ¿cómo se llama? Pues entonces, es como si la Nebresco Ajá, viniera y se ajá. echara unos tacos y Muere aquí. no sé. Y entonces fue verdaderamente el entierro, esta digna que fue área, la despedida a esta canción, dejado una gran huella. Para terminar, bueno, dos cosas. Una, tenemos el libreto de Caterina de Guisa, que en español, del gran compositor mexicano Zenobio Paniagua. Entonces, aquí esto sí es muy importante porque, pues, a final de cuentas, esta ópera que sabemos que está por el libreto, ¿no? Más que por la partitura, ¿o cómo es? Bueno, la partitura estaba perdida, pero... A ver, sí, aquí iba a contarles, porque ella es de las rescatistas de este proyecto. Zenobio Paniagua esta ópera va a ser la primera ópera representada por un compositor mexicano en el teatro. Hubo sus antecedentes, hubo cuatro compositores que van a componer óperas, pero no van a lograr representarlas en el teatro. Existen algunos manuscritos. En el caso de Zenobio Paniagua, se la van a estrenar en el Teatro Nacional en 59, tiene un gran éxito Catalina de Guisa, luego tiene una segunda ópera que se llama Pietro Dávanos, y esa no es tan exitosa porque toma un tema con perfil político. Y estamos en la intervención francesa, y entonces se va al exilio. ¿Dónde fue el exilio? Veracruz. Y ahí la familia de Paniagua va a conservar las partituras de Zenobio, de Manuel, su hijo, de Isabel, su nieta, ¿no? Como un recuerdo familiar, más que con la conciencia de haber sido nuestro gran compositor. Y en 96, el investigador y yo vamos a Veracruz, ya vivían en Córdoba, y ahí encontramos el archivo y la familia se da cuenta del valor que tiene todo eso y lo va a donar al CENIRIM, el Centro Nacional de Investigación Musical de Bellas Artes. Y ahí están las partituras, y ahora estoy en un proyecto en la Facultad de Música junto con Verónica Murúa, y en abril de 2019 vamos a representar esta ópera en la sala Miguel Covarrubias, ¿no? Entonces, sí, ¿Cuándo? ¿El año que está? el año en abril de 19. Si dejan sus correos, yo les puedo avisar. Serán pocas funciones, es con estudiantes. Y Tenemos y bueno, aquí en el Mora es la única versión que se conoce del libreto, pues, de la obra de Paniagua. Claro. ¿No? Aquí está. Lo interesante es lo que les decía, que se va armando todo un círculo a partir de las distintas noticias que se van teniendo. Si nosotros hacemos el registro también de los periódicos, pues se va sabiendo en qué teatro, pues, dónde se presentó. Luego, pues con el libreto, quiénes fueron los que participaron, en qué año, y entonces vamos, ahora sí que teniendo todo, y con la partitura se puede hablar de la puesta en escena. Existe completa la versión para canto y piano, y solamente el tercer acto está orquestado. En un proyecto que ha crecido muchísimo, va a intervenir, es un proyecto con estudiantes de canto de la Facultad de Música, con el objetivo de que ellos también aprecien, valoren, pues, la ópera mexicana, no solamente la italiana, la alemana. Y van a intervenir también los compositores en la Academia de Composición de la Facultad de Música, y van a orquestar primero y segundo actos. Entonces, la idea es así. A ver si no suena como en el siglo XIX. ¡Ay, qué barbaridad! Vamos a escuchar el área de literatura, de Arturo, personajes, y es Carlos Fernando Reynoso, estudia ahí en la escuela.
presentación que se hizo en el Colegio de Arquitectos. Si le dan Catalina de Guisas en Nueva Paniagua, van a encontrar, porque como son estudiantes, pues, Claro. estamos viendo varias partes para que vayan fogueándose. Pues no es lo mismo que un cantante profesional, ¿no? Claro. Bueno, y a mí me gustaría terminar con dos cosas. Uno, por principio, este anuncio de la publicación de música, en donde Ignacio Cumplido, que les dije que es el más importante, señala, se imprime ordinariamente la música con láminas de estaño grabadas por medio de punzones, siendo este metal el más blando que el cobre. Está sujeto a cubrirse de grietas y correr por ellas la tinta, de donde resulta esta apariencia de suciedad que se nota generalmente